Vamos a revisar el tema que nos compete, que es el tema de manejo de la plataforma NetBeans y de un ejercicio que había que hacer para que ustedes se fueran introduciendo prácticas. La práctica que había que hacer era de que ustedes se fueran introduciendo en cómo se usaba la herramienta NetBeans para el desarrollo de programas en Java. Y ustedes tenían el reto de hacer calcular suma, resta, multiplicación de dos números, simple. Entonces no sé si alguien haya tenido alguna dificultad, entonces lo escucho porque el objetivo es de que pues varios querían como comentar algo adicional sobre lo que estaban haciendo y poder avanzar en una práctica que vamos a hacer a continuación. Entonces no sé si alguien tenga algo para decir, lo escucho. Buenos días, profesor. Buenos días. Profe, pues en mi caso, pues lo que tuve más inconveniente fue sobre el mensaje, nada más. De resto lo pude hacer todo. El mensaje, listo, muy bien, ya miramos esa parte. Pero no lo pudo hacer o lo hizo o no lo pudo hacer. No supe cómo hacerlo. Listo, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien para decir, para comentar? Profe, yo también tengo el mismo problema del compañero. O sea, no di cómo colocar el mensaje. Bueno, vamos a hacerlo enseguida. Vamos a hacerlo de una vez. Yo voy a ir haciéndolo acá. ¿Están viendo la pantalla de NetBeans? ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Señor, Voy a hacerlo y sencillo y ustedes lo terminan. Entonces voy a abrir acá que yo hice la clase pasada en el video. Listo. Digamos que acá yo quiero mostrar precio por cantidad, calcular y me da un total. Y que de acuerdo al total, él me diga, por ejemplo, si el valor da más de 100, que muestre un mensaje diciéndole, tiene un descuento. Si sale menos de 100, que muestre un mensaje diciéndole, no tiene descuento. Ese es el ejercicio, que ese le va a servir para ustedes. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es que voy a colocar acá un label donde quiero que aparezca el mensaje. ¿Sí? Vamos a hacerlo de dos formas. Uno, colocando el mensaje aquí en el label y otra, utilizando un JA Option mensaje panel. Entonces, aquí le vamos a dar clic derecho. Ojo que esto es un label, ¿no? Acabé de coger una etiqueta en un label. Listo. Le doy clic derecho, cambiar variable y voy a ponerle mensaje. ¿Listo? Ok. Y él tiene un mensaje arriba por defecto, se lo quito. Y listo. Y acá, como se oculta, lo voy a agrandar. Listo. Mensaje. Entonces, como el label aquí está, mira, aquí aparece mensaje. Entonces yo voy a darle clic, en la doble clic en el botón, que es donde estoy programando. Y acá vamos a decir lo siguiente. ¿Cómo que me había programado esto? ¿Cómo grabo los cambios? Listo. Entonces aquí voy a hacer acá un if. Voy a hacer si. Entonces voy a trabajar sobre el total, ¿no? Entonces el total queda grabado. Entonces, si total punto. Voy a traerme lo que está dentro de la caja de texto total. Entonces voy a traer get text. Me traigo, pero como voy a hacer comprar una operación matemática, necesito un entero. Entonces, integer punto parseInt. ¿Listo? Integer punto parseInt. Si es menor de 100.
Si sí, entonces, ¿qué le vamos a decir? El mensaje, punto, vamos a mandarle un valor, setText, y mandamos el mensaje. Entonces, si es menor que ahí es que 100, no tiene derecho a descuento. Si es menor que 100. De lo contrario, entonces copiamos esto mismo, tiene derecho a descuento. Tiene derecho a descuento. ¿Listo? Vamos a correrlo a ver si funciona. Clic derecho, le decimos Run File. Entonces, si yo coloco 2, 3, calcular, de una vez apareció, no tiene derecho a descuento. Ahí. Pero si le coloco acá 300, calcular, tiene derecho a descuento. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿qué es no lo que... sé, profe, Dígame. no sé si es a mí nada más, pero solo aparece la pantalla en el PIN, no aparece la otra pestaña. Sí, profe, no aparece como la gráfica, la calculadora, Ah, por decirlo así. porque como generó otra ventana y estamos compartiendo por ventanas, entonces ya comparto acá nuevamente. Por eso. Pero espérate, le hago aquí una modificacióncita. Listo, entonces aquí perdón. ¿Ahora sí lo ven? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Entonces yo coloco acá precio. Usted digamos que voy a sacar acá 200 por 2 da 400. Te aparece el mensaje. Tiene derecho a descuento. ¿Sí ven? 20 por 2, 40. No tiene derecho a descuento. Entonces, ahí tenemos entonces, estamos reflejando el mensaje sobre un label. Ahora, si quiero una ventana emergente, una ventanita emergente, entonces ya puedo utilizar otra instrucción de NetBeans. Entonces, ¿qué sería? Ya no mandar el mensaje así, sino que yo también puedo utilizar acá un mensaje con J option punto J option panel punto show punto show punto show mensaje diálogo, ¿listo? De mensaje, aquí ponemos el mensaje. Lo mismo, no tiene derecho a descuento. No tiene derecho a descuento.
¿Qué diferencia hay con el otro? El otro era un label, lo que va a hacer es que es un mensajito. Es una caja flotante, va a aparecer un mensaje flotante. Pero corro nuevamente. Claro. Entonces, 2, 3. Entonces apareció fue un mensaje. No tiene derecho a descuento, ¿sí ven? Entonces uno lo muestra como uno quiera, de acuerdo al diseño que uno haga. Esto es lo que se conoce como el frontend. Entonces yo lo hago de acuerdo a como quiero que el usuario vea mi aplicación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. ¿Está claro? Sí, señor. Ustedes ya tienen ahí dos formas de mostrar. Ustedes no van a utilizar que el System No Print para imprimir por consola, no. Eso ya no lo necesitamos. Cuando necesitamos mostrar algo en pantalla, pues lo mostramos de esta forma. Una de las tantas formas que hay para hacerlo. Listo. Entonces vamos ahora a organizar acá una práctica donde vamos a empezar a revisar el concepto de lo que es un arreglo. Listo. Entonces, para eso voy a crear un menú de opciones. Vamos a crear un arreglo. Voy a hacer una parte y obviamente ustedes van a terminar en su casa otra. La idea es que ustedes lo hagan en su casa y el que puede ir haciendo conmigo acá, lo puede ir haciendo, va haciendo conmigo. Sin embargo, la clase está quedando grabada. Yo la voy a subir a YouTube para que la puedan ver. Entonces, vamos entonces aquí a crear un proyecto nuevo. Ya sabemos que un proyecto nuevo, le damos clic aquí en el folder. Le decimos que sea un proyecto tipo Java, application normal, net. Le vamos a dar un proyecto. Entonces, digámosle arreglos. Arreglos, operaciones. Se va a llamar el proyecto. Arreglos, operaciones. Le hicimos que no cree una clase main. Listo. Entonces, cerramos este. Y aquí, entonces ahora sí vamos a crear una clase inicial. A mí me gusta siempre colocarle en la clase inicial menú, que es como lo que la gente va a ver. Creamos un JFrame, le ponemos la palabra menú, que va para el menú de opciones. Y listo. Entonces vamos a crear acá una etiqueta. Edades. Y cogemos una caja de texto. Una cajita de texto. Le quitamos el texto de arriba. Entonces, aquí vamos a colocar número de edades, que es como si estuviéramos hablando del número de elementos que va a tener el arreglo. Entonces lo digitamos acá. Tamaño del arreglo, por decirlo así. Un botón que diga crear. Otro botón que diga
consultar otro botón que diga modificar. Entonces, número de edades. La caja de texto, acá abajo está apareciendo, acuérdense que yo les expliqué la caja pasada, aquí van todos los elementos que yo voy colocando acá, van apareciendo en la parte de abajo, ¿listo? Como pueden ver, él tiene un nombre por defecto, se llama JTapeFile, entonces voy a cambiar el nombre, cambiar variable, y le vamos a poner N, tamaño del arreglo. Cuando nosotros vamos a construir un arreglo, acuérdense que el arreglo son estructuras de datos estáticas. ¿Por qué? Porque se les debe dar el tamaño para reservar el espacio en memoria cuando se vaya a ejecutar el programa. Entonces, por eso se llama que los arreglos son estáticos. Estáticos porque ellos no, para poder crecer en el tiempo, tengo que hacer unos algoritmos para hacer de que la memoria de la computadora almacene más elementos dentro del arreglo. Entonces, lo que uno hace es que crea un arreglo, le asigna un valor fijo, y si necesita que crezca, entonces toca hacer un algoritmo que haga que crea otro arreglo, pase los valores de un arreglo para el otro lado, y de esa forma el usuario cree que el arreglo está creciendo, pero realmente los arreglos no crecen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los arreglos son estáticos. Entonces, si yo creo un arreglo de 5 edades, entonces él me reserva un espacio en memoria para esas 5 edades, no para 6. Si quiero una sexta edad, tengo que crear otro arreglo con una posición más, pasar los valores del arreglo viejo para el arreglo nuevo y destruir el arreglo viejo. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a haber un momento dado dentro de la memoria de la computadora donde van a coexistir al mismo tiempo dos arreglos. Entonces, los arreglos generan pérdida de memoria por ese lado, ¿sí? Trabajar con arreglos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno le sugiere a las personas? Que cuando utilicen arreglos, cuando van a tener un valor fijo que no va a crecer durante la ejecución del programa, ¿sí? Si van a necesitar una estructura de datos que crezca en la ejecución del programa, entonces para eso existen las listas simples o listas enlazadas, que son listas que crecen dinámicamente. A medida que voy necesitando, voy creando nodos y la estructura va creciendo. ¿Listo? Entonces, acá tenemos las edades. Entonces, cuando yo le dé clic acá, entonces que coja lo que está dentro de la caja de texto y me construya el arreglo, ¿sí? Cuando le dé, aquí vamos a colocar, voy a colocar otro botón. Este es para crear el arreglo y otro es para llenar el arreglo. Vamos a colocar otro botón acá que diga llenar arreglo. Para llenar el arreglo. Este lo que va a hacer es crear el arreglo y este lo que va a hacer es llenar el arreglo, ¿sí? Lo podemos hacer de esa forma. Otro es como son los botones. Si ustedes se dieron cuenta, cada botón él genera un método, ¿sí? O una función para uno programarlo y hacer que él haga alguna operación. Y es un proceso orientado a eventos. Entonces, cuando yo hablaba de orientado a eventos, es que cada botón va a tener su algoritmo de forma independiente, ¿sí? Entonces, si yo voy a necesitar variables que se vayan a utilizar dentro de cada uno de estos elementos, pero yo necesito que esa variable se pueda acceder desde cualquiera de estos botones, entonces tengo que crear la variable pública, o sea, en la parte de arriba de la clase principal. Porque si lo creo dentro del botón, entonces la variable queda privada. Entonces no la voy a poder utilizar por fuera de otro botón. Me explico. Yo acá, por ejemplo, acá tenemos la clase principal y acá tenemos los métodos
de cada uno de esos botones. ¿Sí? Entonces, voy a crear acá llenar. Clic derecho, cambiar nombre, llenar. Clic derecho, cambiar nombre, consultar. Y clic derecho, cambiar nombre, modificar. Entonces, el botón le coloqué el nombre. Cuando yo le doy un clic en crear, entonces ya él me crea acá. Me crea, no le coloqué. Clic derecho, cambiar nombre, crear. Entonces, cuando yo le doble clic sobre esto, él me crea el respectivo método. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo creo aquí el arreglo? ¿Sí? Entonces, digamos que vamos a crear un arreglo de enteros. A. Si yo llego a crear esto así, ¿qué ocurre? Que ese arreglo A no lo voy a poder acceder del botón llenar, ¿sí? Porque esto ya es un método privado, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Yo no puedo colocar acá, hacer referencia a, porque me va a decir que no existe, ¿sí? No lo voy a poder llenar. Entonces, esto debe estar ¿dónde? Por fuera, ¿sí? Para poderlo utilizar. Entonces, lo saco del método y lo coloco, por ejemplo, en la parte acá de arriba. ¿Sí? De esta manera, entonces, A ya se va a poder acceder desde cualquier método. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí está entendido? ¿Pregunta hasta aquí? Escucho que van a dormir. No, no, profe, no, señor. Está todo claro. Profe, en el chat le hicieron una pregunta. En el chat. Una pregunta. ¿Con las listas lo que modifique o agregue se le puede mostrar es una información o qué pasaría? No, cuando usted crea una lista, cuando usted crea una estructura de datos, usted puede hacer todas las operaciones matemáticas, todas las operaciones de edición o de gestión. Usted puede consultar, actualizar, modificar, eliminar. ¿Sí? Todas esas operaciones las puede hacer. Lo mismo con arreglos y lo mismo con listas. ¿Cuál es la diferencia entre arreglos y listas? Que los arreglos son estáticos y las listas son dinámicas. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo voy a construir un arreglo, debo decirle el tamaño del arreglo. 10, 15, 20. Entonces, una vez creado el arreglo, yo puedo insertar la información, consultar información, modificar información, eliminar información. Con las listas, yo no tengo que decir cree 10, 15, 20 elementos, no. Yo a medida que voy necesitando, la voy creando. Entonces, de esa manera, las listas gestionan la memoria de una forma más eficiente, porque usted no va a necesitar, porque por ejemplo, vamos a hacer un sistema de turnos. Digamos que yo digo, vamos a hacer un sistema de turnos para un banco y lo vamos a hacer con arreglos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a dar un turno, entonces sería almacenarlo en una posición del arreglo. 2 turnos serían 2 posiciones. 3 turnos, 3 posiciones. Entonces, ¿qué ocurre? Como el arreglo es estático, usted tiene que darle un tamaño fijo. Entonces, usted tiene que llegar y decir, bueno, el programa yo voy a dar 100 turnos. Entonces, creo 100 turnos. Listo. Y comienza a asignar turnos. Pero, ¿qué pasa si no llegan 100? Si llegan solamente 50 personas en el día. Usted está perdiendo 50 posiciones en memoria, porque el arreglo usted tuvo que haberlo creado de 100. Si lo implementa con listas, ese ejercicio,
usted simplemente crea la lista vacía y a medida que va necesitando un turno, va creando un nodo, se llama un nodo. Crea otro turno, otro nodo. Crea otro turno, otro nodo. Entonces se van creando los nodos de forma dinámica y no va a desperdiciar nada, no va a desperdiciar ningún espacio en memoria, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengan claro para que en el momento en que a ustedes les toque tomar la decisión de decir, bueno, ¿qué solución hago para cierta problemática? Entonces, ustedes tienen que decir, voy a hacerlo en listas. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es el tamaño de elementos que voy a necesitar. No tengo ni idea. Y a medida que el programa se esté ejecutando, va a necesitar más cosas. Entonces, voy a hacerlo con listas. Pero dice, voy a hacerlo con arreglos. ¿Por qué? Porque yo sé cuántas posiciones voy a necesitar. Y a medida que voy creando, el programa se va ejecutando, el tamaño va a permanecer fijo, ¿sí? Entonces son decisiones que uno va tomando de acuerdo a qué, a la experticia, o sea, a la experiencia que ustedes van teniendo. Ustedes van tomando la decisión de decir, para este ejercicio utilizo arreglos, para este ejercicio utilizo matrices, para este ejercicio utilizo listas simples, o listas dobles, o listas circulares, ¿sí? De esa manera ustedes van aprendiendo, ¿sí? Pero eso lo vamos generando a medida que vamos avanzando, ¿sí? Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos a ir revisando ese tema. ¿Listo? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Aquí por el chat, a ver. Listo, ya aquí. Listo, Sebastián. Listo, entonces continuemos acá con lo que estábamos haciendo. Entonces aquí tenemos el arreglo creado. Entonces aquí tenemos el arreglo creado. Listo. Entonces en el botón, ¿sí? Hasta ahí simplemente hay una declaración del arreglo, ¿sí? ¿Cuándo creo yo el arreglo? Cuando lo instancio como tal, ¿no? Cuando hago la instancia. Entonces cuando le diga al botón crear, lo vamos a instanciar. Botón crear. ¿Listo? Entonces aquí le vamos a decir va a ser igual a new y aquí va a estar el valor de ¿qué? De n de integer punto parseInt n punto getText. ¿Por qué n? Porque acuérdense que la caja de texto le pusimos n, ¿listo? N, caja de texto n. Entonces, cuando yo le dé clic el botón crear, él lo que va a hacer es que me va a crear el arreglo A. Y le va a asignar el valor de n, el tamaño del arreglo. Acuérdense que el arreglo en Java, el arreglo son corchetes cuadrados, ¿listo? Corchetes cuadrados, ¿sí? Y en el intermedio va el tamaño del arreglo. Entonces, acá, de una vez ejecuto esto, yo puedo llegar y mandémosle acá un JOption panel.show mensaje diálogo y mandemos un mensaje que diga arreglo creado. ¿Listo? Hasta aquí simplemente vamos a crear el arreglo. Entonces, si yo lo corro, entonces la lógica nos va a decir que número de edades, 4. Le digo crear.
Dice arreglo creado. Hasta el momento, ¿qué pasó aquí? Se está creando, se está reservando en la memoria RAM de la computadora 4 espacios de valores enteros. Dice valores enteros, tanto. Entonces en Java, ¿cuánto ocupa un tamaño de un valor entero? Tantos bits. Entonces, él deja el espacio para los 4. Listo, dejó 4. Ahora, ¿qué vamos? ¿Para qué? Para empezar a llenarlo. Entonces, vamos a empezar a llenarlo. Entonces, para eso lo valemos de la otra instrucción. O lo podemos hacer ahí mismo, ¿no? Pero yo quise hacerlo aquí por separado como para que ustedes cojan. ¿Sí? Entonces, si yo le digo acá, entonces, digite los tamaños del arreglo. Entonces, vamos a utilizar un JOptio. Entonces, ojo acá. Perdón, como son 4 elementos, entonces vamos a hacer un for. Un for para llenar el arreglo, ¿listo? Entero y igual a 0. Mientras que i sea menor que, ¿cómo que se llama? Valores A.len, ¿no? integer punto parseInt n. Que ya tengo el tamaño de n, ¿sí? También o a.len también lo podemos hacer porque yo tengo el tamaño del arreglo, ya lo construí, entonces podemos traer el tamaño del arreglo de esa forma, o como yo conozco la variable n, pues también lo puedo hacer con n.getText. De las dos formas debe funcionar sin ningún problema, ¿sí? Listo. Entonces, vayan ustedes a ir revisando si lógicamente está bien. Hay un detalle que voy a dejar un detallito para ver lo que están viendo, están concentrados, porque ahorita va a haber un error en la ejecución. Entonces, ustedes me van a decir, profe, el error fue este. Vamos a ver. Listo. Entonces, acá, entonces, A corchetes cuadrados en la posición I, hágalo igual a ¿qué? A un valor que entre por pantalla, ¿sí? Vamos a capturar un valor que entre por pantalla. Entonces, J option panel punto show, pero ya no voy a colocar mensaje, sino voy a colocar es input diálogo. Show input diálogo. Entonces, digite la edad, número, de ser I. A mostrar aquí. Pero aquí me está diciendo que hay ahí no sería colocar el I+1 para que no muestre la posición 0, sino que vaya sumando. Eso es la actitud, mi amigo, bien. Pero aquí también hay un error, porque me está diciendo que hay una incompatibilidad de tipo. ¿Qué significa eso? Que el input diálogo captura es texto. O sea, yo estoy colocando un número, 8, pero ese 8 para la computadora es texto. Y lo voy a almacenar es en un arreglo de enteros. Entonces tengo que hacer la conversión acá. Entonces, ese valor integer punto parseInt y lo pasamos a entero. Listo. Entonces aquí vamos a empezar a decir, va llenando las posiciones de acuerdo al valor que tenga n. Vamos a correrlo a ver qué pasa. Número de edades, 5. Crear. Arreglo creado. Llenar. Digite la edad número 1.
¿Ahí qué pasó? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. ¿Dónde está el error ahí? ¿Quién me lo puede decir? Profe, que hilo arranca igual a 0, donde estoy haciendo el for. No, sí, aquí está bien, porque es que acuérdese, aquí hay que tener en cuenta algo. Cuando yo estoy construyendo un arreglo, los arreglos comienzan en la posición 0 hasta la posición n-1, ¿sí? Por eso yo arranco en 0, porque esa es la Profe, nomenclatura que tienen los arreglos en Java. ahí tendría que encerrar en paréntesis el I más 1, porque está concatenando el 1. Exactamente, muy bien, vamos a pegarlo acá. Porque acuérdense que el más en Java es concatenación, ¿listo? Entonces aquí él me está pegando un string y tal, entonces eso es lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces, número de edades, 4. Crear, listo, se creó. Llenar, entonces vamos a colocar edad número 1, 12. Edad número 2, 23. Edad número 3, 24. Edad número 4, 25. Y listo. Hasta ahí estamos construyendo el arreglo. Ahora vamos a consultarlo. Cuando yo le clique el botón, que me muestre los elementos. Entonces, lo paro. Me ubico en consultar. Ahora vamos a hacer el algoritmo de consultar. Entonces, para consultar, entonces hacemos un for nuevamente, un for entero en la posición i igual a 0, mientras que i sea menor que a punto len. Hacemos las dos formas para que usted vea que es la misma cosa. Mientras que i más. Vamos a mostrarlo en un J-Option panel.show mensaje diálogo. Entonces aquí le vamos a decir que nos vaya mostrando A en la posición I. ¿Listo? Vamos al clic derecho, ejecutar. Entonces, 4 edades, crear, aceptar. Llenamos el arreglo. Entonces, 12, 13, 14 y 15. Listo. Consultar. 12, 13, 14, 15. ¿Listo? Entonces, mire que estamos construyendo entonces un arreglo de n posiciones. ¿Sí? De tal manera que la computadora comienza a almacenar, escuchen bien, empieza a almacenar en los espacios que se reservaron para ella en la memoria RAM. Acuérdense que en la primera clase yo le decía, en la memoria RAM, que con la computadora se compone de muchos elementos, entre ellos la memoria RAM, y que la memoria RAM es el lugar de trabajo de la computadora, ¿sí? Todos los programas de computación, cuando se abren, se suben en la memoria RAM, ¿listo? Se suben en la RAM. Y de esa manera, cada vez que yo abro un programa, voy a ir almacenando en la memoria RAM. Por eso es que cuando ustedes compran una computadora, ustedes necesitan buena memoria RAM, ¿sí? Sobre todo aquellos que trabajan con Photoshop, con programas de renderización de videos, Unity, Blender,
Todo ese tipo de programas requieren mucha memoria RAM. ¿Por qué? Porque el video y la imagen es lo que más ocupa espacio en una computadora. Y si usted está editando, pues todo está en la memoria RAM. Entonces, por eso es que uno necesita, si uno va a trabajar, por ejemplo, un Blender, uno necesita como mínimo 16 de RAM para poder tener bien holgada la memoria, como mínimo, ya 16, 32, para poder tener ustedes un buen espacio de que cuando vayan a renderizar un video, pues tengan, el computador no se les vaya a poner lento, ¿sí? Entonces, si mi computadora es de 4 de RAM o de 8, trabajar ese tipo de programas hacen que la computadora pierda rendimiento. Entonces, de esta manera, entonces, tenemos construcción de un arreglo, ya sabemos cómo construirlo, aquí lo estamos viendo, vamos a repasar nuevamente cómo lo construyo. Aquí está, lo declaro. Si fuera de string, te coloco acá string, corchetes cuadrados y el nombre del arreglo, listo. Si fuera un arreglo de float, si un arreglo de doble, un arreglo, depende del tipo de variables que vamos a utilizar. Si ya yo necesito almacenar, ojo, eso lo vemos en la próxima clase, de 8 días, arreglo de objetos. Cuando yo necesite en un momento dado almacenar en una posición de un arreglo variables de diferente tipo, porque así como lo estoy creando, solamente puedo almacenar, como es un arreglo de enteros, solamente puedo almacenar enteros, no puedo almacenar string. Pero si yo necesito que en una posición de un arreglo pueda almacenar enteros, string, caracteres, necesito crear entonces un arreglo de objetos, para que en una posición yo pueda colocar un objeto. Entonces, si yo le digo, vamos a almacenar ya no solamente la edad, sino el nombre y el sexo de una persona, entonces no necesitaría crear un arreglo de objetos para que cada vez que yo instancie la clase, almacene un objeto en una posición del arreglo. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, entonces, muchachos, ¿qué les queda de tarea? ¿Sí? Para que ustedes practiquen y pongan en funcionamiento lo siguiente. Vamos a colocarle acá otro botón y le vamos a colocar aquí un botón que diga ordenar. Modificar, que yo solicite, diga, busque un valor y lo reemplace por otro. ¿Listo? Esa es la tarea. Escuchen bien para que quede claro. ¿Qué van a hacer ustedes en el transcurso del día? Y mañana, la clase de mañana, yo sí le voy a, mañana le voy a grabar. Mañana no nos reunimos por mí, sino que le voy a grabar otro ejercicio de matrices. Mañana voy a trabajar matrices, ¿sí? Pero ustedes van a ir trabajando paralelamente este ejercicio. Ojo, estos ejercicios inicialmente no tienen ningún valor como un quiz, no. Esto es para que ustedes comiencen a aprender. No, olvídense de la nota, porque es que empiezan a decirme, profesor, ¿dónde lo mandamos? Por eso lo entregamos. No, están por aprender. Ya la otra semana sí voy a empezar a colocar trabajos, talleres que tienen una calificación. Pero como apenas estamos prácticamente en la segunda clase, la clase pasada, la primera clase, hicimos el ejercicio de presentar el programa y qué es lo que íbamos a hacer. En el segundo les grabé un video donde introducción a NetBeans. Esta es la tercera clase, ya empezamos a trabajar una práctica de lo que es los arreglos. Mañana yo les grabo la clase sobre matrices para que vamos avanzando, ¿sí? Matrices que son arreglos unidimensionales de 2, 3, 4 dimensiones. Entonces, ¿qué van a trabajar ustedes? Y esto lo calificamos entre 8 días. Los miércoles nos reunimos siempre por Meets, resolvemos dudas. Ojo, los miércoles. Los jueves, clase grabada para que ustedes vayan avanzando y puedan ir trabajando en el proceso. Entonces, el ejercicio es coger, cuando yo le dé el botón modificar, me busque un nombre, perdón, una edad y que la reemplace por otra, o una posición. O sea, busque la posición 2 y meta otro valor diferente al que está. Y ordenar es que le dé clic y las edades queden ordenadas de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Sí? De acuerdo a la necesidad. Entonces, no sé si tengan algo para decir, preguntas, escucho.
No, profe, cualquier duda se puede comentar en el WhatsApp, muy bien. foro. En el WhatsApp está bien porque es Profe, importante que... yo a tengo veces una la duda pregunta. tiene otro, entonces uno ayuda ahí a demás. Dígame. Por ejemplo, uno en el programa, no, ahí en el programa, cuando salen los botones crear, consultar, modificar, uno cuando, por ejemplo, no ha digitado un número y uno, por ejemplo, le da en consultar o modificar, uno puede hacer que el programa le diga a uno, no ha digitado números o no ha creado todavía. Como el arreglo está vacío, entonces si usted no encuentra nada, te clique que el arreglo está vacío. O sea, los espacios están, pero no hay nada que consultar. Ok, profe. Usted puede colocar eso alerta, porque así entonces va a generar error. Por ejemplo, yo no puedo, si usted, por ejemplo, entonces son validaciones, y eso hace que un programa pues, sea cada vez que sea más robusto. Que, por ejemplo, cuando yo le dé aquí crear, si aquí no hay nada, antes que diga, por favor, no hay, escriba el valor de n. Son validaciones. Llenar, no puedo llenar si todavía no está creado el arreglo. Entonces yo puedo mandar mensajes para que quede más bien organizado el programa, ¿sí? Muy bien, todo eso se puede hacer. Todo ese tipo de son validaciones que son importantes que se hagan. ¿Listo? Entonces, aquí hay una observación. Por ejemplo, hay unos jóvenes, no voy a decir el nombre ni nada, ni quiero recriminar a nadie, ¿sí? Obviamente, cada quien tiene sus circunstancias y eso hace que uno también tiene que ser un poco flexible con el tema. Pero sí yo necesito es que estén un poquito más como conectados con el tema, porque apenas están apareciendo todavía estudiantes, o sea, tienen que tratar, por eso tenemos 40 en un salón, 39, y tienen que procurar ustedes estar informados. Para eso yo pongo WhatsApp, yo pregunto a mi amigo, preguntar a los amigos en qué vamos y para que no se vayan a atrasar. Yo le decía a un compañero, vea, profesor, lo que pasa es que yo no he hecho los ejercicios porque no tengo computador. Pues hombre, yo acá no es que soy un tirano ni nada por el estilo, decir, no, que tiene que comprarse un computador. No, yo tampoco puedo llegar a ese nivel. Pero sí lo consejo que les doy yo a ustedes es de que si ustedes están estudiando ingeniería de sistemas y quieren ser buen ingeniero de sistemas, pues tienen que tener los recursos. No, profesor, yo sé que la situación es difícil, claro que es difícil, ¿sí? Pero deben procurar tener una computadora, si es una computadora barata, por ahí de 300.000 pesos, donde le pueda montar un Linux y pueda montarle Java y un NetBeans para poder hacer ejercicios. Porque es que la programación es de hacer, no es de ver. Yo me veo acá, pero si yo ahorita no me pongo a hacer lo que el profesor hizo, créame que se me va a dificultar el proceso. Entonces yo lo que les invito a ustedes es de que traten de conseguir una computadora, así no sea muy cara, pero que les permita a ustedes tener la herramienta para hacer los ejercicios, para programar, para sentarse juiciosos en la casa, y de esa forma van a aprender más. ¿Sí? Esa es la observación que quería hacer ahí. Listo, muchachos. Entonces, no siendo más por el día de hoy, les dejo, comiencen a trabajar, no se queden durmiendo. Que me voy a acostar a dormir, me acabó la clase, ¿no? Esta es la primera, es una práctica, y las prácticas pues es practicando, así de simple. Ya comencé con el profesor a hacer la práctica, la voy a terminar. ¿Qué deben investigar ustedes en internet? ¿Cómo se ordena un arreglo? Ordenación. Para eso existen unos algoritmos, entre los que se encuentra uno muy conocido, que es el algoritmo de la burbuja. Ese algoritmo funciona, pero es ineficiente. Entonces, es importante que ustedes interpreten por qué será ineficiente el algoritmo de la burbuja. Entonces aparece el algoritmo de la burbuja mejorada, ¿sí? Y le han venido haciendo unas mejoras. ¿Por qué? Entonces yo quiero que ustedes me interpreten eso, por qué los algoritmos de la burbuja son ineficientes. Y de esa manera podamos seguir avanzando. ¿Listo? Entonces, no sé si no tienen más preguntas, entonces los dejo para que terminen la práctica, juiciosos cada uno en su casa, y comience a meterse en el cuento de la programación. Y mañana entregamos la clase, entonces estén pendientes en el transcurso de la mañana, que yo les envío
para el tema de ejercicios con matrices. ¿Listo? Entonces, para terminar, pregunta adicional. A ver, en el chat hay algo. No hay nada. Listo. Entonces, muchachos, que tengan un buen día y estamos entonces conectados ahí por el grupo. Bueno, profe, que esté muy bien. Buen día, profe. Listo. Buen día. Listo, profe. Pase un buen día. Buen día. Saludos. Hasta luego, profe.